vamos a tratar una serie de temas que a lo mejor generan curiosidad o generan debate en la gente, y creo que tu punto de vista va a ser un punto de vista bastante claro porque has vivido al lado de estos temas. Entonces, el primero por el que vamos a hablar, si te parece bien, es de la prisión permanente revisable. Si quieres, me puedes contar primero tú tu opinión o tu perspectiva y luego te doy yo la mía. Vale, pues yo mi opinión sobre la prisión permanente es bastante, o sea, la tengo bastante clara. Yo no estoy a favor. Lo que pasa que, como todo también en la vida, hay siempre muchos matices, ¿no? Y según, yo siempre pienso que cada circunstancia es diferente y que ese es el problema, ¿no? Que cada cosa hay que juzgarla por su situación concreta. Pero sí que a nivel general, porque al final cómo hay que entender esta discusión, yo no estoy de acuerdo por el simple hecho de que si tú a una persona, según el delito que cometa, le metes 20, 30 años de prisión, prácticamente le estás metiendo una cadena perpetua, una prisión permanente, porque o se muere dentro de prisión o prácticamente se va a pasar la mitad de su vida o más de la mitad de su vida, y cuando salga pues no creo yo que tenga mucho tiempo para disfrutar más que el que se ha pasado dentro. ¿Qué pasa? Que después hay delitos como el tema de delitos de violación, etcétera, que si le suma que por estadística, científicamente y gente que estudia a nivel psicológico, por lo general tienen un índice de reinserción muy grande, porque además están catalogados y son enfermos, a lo mejor este tipo de casos, por eso te decía el tema de situación concreta, en ese tipo de casos no me parecería tan mal. Pero el último argumento que te voy a dar, por el que no estoy a favor, es que, sobre todo después de mi situación y de situaciones que he conocido allí dentro, el hecho de plantearme que una persona inocente se pueda ver involucrada y pueda verse afectada por cumplir una pena que además va a ser para toda la vida siendo inocente, y no te estoy hablando de pajaritos en la cabeza ni de mundo paralelo, se han dado casos, hay casos demostrados, sobre todo en Estados Unidos salen los típicos casos de personas incluso condenadas a muerte, que ese es otro tema, pero parecido, y justo en el corredor de la muerte se demuestra que eran inocentes y llevan 20 años presos. O sea, eso es, vale que somos números, que somos 7.000 millones de personas en el mundo, pero ese tipo de situaciones no se pueden dar. En mi opinión, no se pueden dar. Y entonces el hecho de aprobar una ley como esa puede dar lugar a este tipo de injusticia. Entonces yo creo que no es necesario y que con una condena de 20, 30 años una persona, según el delito que cometa, prácticamente le están metiendo en prisión de por vida. Pues si quieres yo te pongo ahora lo que yo pienso. A ver, yo, si tuviera que dar un sí o un no a una prisión permanente revisable, mi respuesta sería sí. O sea, yo sí estoy a favor de la prisión permanente revisable, porque, a ver, yo sí que es cierto que en muchos motivos que tú has dado yo coincido contigo, pero la respuesta es diferente totalmente, porque, a ver, yo sí que es verdad que veo que cuando una persona comete un delito no solamente la persona, sino que ese delito también va para la persona a la que tú estás atacando. Es decir, si tú a una persona directamente la estás atacando o comete un delito contra ella y la matas, por ejemplo, a mí por mucho que tú, o sea, yo creo que las condenas tienen que ir relacionadas al delito que cometen. Entonces, hay delitos que cuando se cometen tienen que tener una prisión que no tenga límite. Es decir, para mí hay delitos que son injustificables. Por ejemplo, si tú me hablas de una persona que, como tú estabas diciendo, de un violador, que una vez que salga a la calle va a volver a hacerlo, porque ha salido una vez y lo ha hecho, ha salido otra vez y lo ha hecho. Bueno, para mí es que con el tema de las violaciones sí que es verdad que yo soy bastante tajante. Es decir, cuando yo haya una violación confirmada, para mí las penas son bastante cortas, porque sí que es cierto que, bueno, no sé cómo se tratará en la cárcel, es una de las cosas que te iba a preguntar también, pero yo sí que es verdad que si yo me encontrara a una persona que sé que ha violado, yo lo siento, pero ahí tengo muchos prejuicios. Es decir, yo soy una persona que por regla general no tengo prejuicios con nada, pero sí que es cierto que eso me echa mucho para atrás. Y es igual que con el tema de los menores. Entonces, yo pienso que una vez que tú atentas contra un delito que tenga una gravedad muy grave, te hablo de delitos de sangre, te hablo de delitos contra menores, te hablo de, por ejemplo, un caso como el de José Bretón, un caso así, para mi gusto, esa persona no debe volver a salir a la calle. Y es mi opinión, o sea, entiendo tu perspectiva y entiendo que tú hayas pasado por prisión y sepas lo que es. Yo no he pasado por prisión y no sé lo que es estar allí dentro, y seguramente tú eso lo sepas mejor que yo, pero sí que es cierto que pienso que a la familia o a la gente que deja a esa persona que ha cometido el delito, perdón, contra la que han cometido el delito, necesita que esa persona tenga un castigo lo suficientemente grave como es pasar toda la vida en prisión. Pero al fin y al cabo, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo, pero es que es lo que yo te decía, que si lo juzgamos separando la gravedad o el tipo de delito, puede llegar, yo me acercaría también a lo que tú dices, al sí, pero al final estás diciendo lo mismo. O sea, yo, tal como tú me lo has expresado, realmente entiendo que no estamos en desacuerdo, sino al contrario. Lo que No, pasa es no, que, ¿sabes cuál es el problema? Que como el problema al final es la aplicación de la ley,
que es precisamente el principal problema que yo le veo a la justicia. Entonces, si tú haces la ley, la diseñas, la fabricas de manera correcta, ese es el primer paso, ¿no? Y después aplicarla bien. Pero el primer paso es diseñarla bien. Si se establece que para ese tipo de casos, como tú comentas, evidentemente, terrorismo, abusos, violaciones, de acuerdo. Pero si no es así, entonces le está dando ese instrumento a la justicia, que además la justicia la hacemos los humanos y los humanos somos imperfectos, y le está dando esa herramienta para que para que pueda perjudicar no solo a personas que tengan ese tipo de delitos, sino otro tipo de delitos, ¿vale? Que no sean incluso delitos de sangre, pero a lo mejor es una persona, no lo sé, ¿eh? Estoy hablando, yo no soy jurista ni mucho menos, pero una persona, por ejemplo, como en los años 90, gente que he conocido yo allí dentro, de 20 y tantos años de prisión, que están presos por 8 atracos. Y 8 atracos que en vez de juzgarlo, que creo que tú me entenderás, como delito continuado, que es una opción que te da la ley y la justicia, se le juzga por los delitos en separado. Entonces eso le hace que la condena se aumente. Y a esa persona, imagínate, pues se le acaba metiendo. No creo que sea del caso, pero es que al final da igual, porque aunque no le metas prisión permanente revisable, si a esa persona le metes 27 años de prisión, estamos en las mismas. Entonces, vale, te compro el argumento de si está bien hecha la ley y se establece concretamente el tipo de tipología delictiva, perfecto. Tú estarías también a favor de que las personas, o sea, por ejemplo, los delitos que yo te he dicho, que yo te he catalogado, pues un delito de sangre, a menores, un delito de violación. Tú en esos delitos, tú estás a favor también de la prisión permanente revisable, ¿no? Te diría, es que me cuesta decirte que sí, y ya con esto de verdad te lo explico y termino. No llegaría a decirte que sí del todo por lo que te he explicado antes. Y si la persona que está acusada, porque claro, tú dices, si está clarísimo y está demostrado, pero ¿y cuántos casos se han dado que al final no son Claro, claros? yo te hablo en un ficticio, bueno, en un ficticio, o sea, en casos reales que efectivamente, por ejemplo, la persona declare. Diga, vale, sí, lo he hecho. Hombre, por supuesto, si asume ¿Sabes? si asume el delito, Por sí. ejemplo, sí, o sea, obviamente la presunción de inocencia se tiene, pero si la propia persona te dice, lo he hecho, o sea, ponte en esa situación Sí, 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 en sí. que efectivamente, yo qué sé, un padre se arrepiente de haber matado a sus 2 hijos y dice, vale, me arrepiento tanto que lo cuento. Yo para mí esa persona no puede volver a salir a la calle. Vale, pero Es así. perfecto, Jorge, te entiendo perfectamente, pero ¿cuántos casos se dan así? ¿Uno entre un No, millón? sí. A ver, yo creo que sí, que está claro que no es lo normal, pero siempre se va a intentar. O sea, yo te hablo desde el punto de vista de lo que debería ser. Sí que es cierto que se debería intentar que fuera así. Es decir, se debería meter en prisión a una persona cuando se tenga pruebas de que el hecho delictivo efectivamente se ha producido. Entonces, una vez que tú tienes en cuenta eso, yo te estoy hablando en una realidad en la que tú efectivamente pruebas y tienes toda la seguridad de que esa persona no es inocente, ¿habría prisión permanente revisable, sí o no? Claro, pero Jorge, es que no te puedo dar un sí a esa pregunta porque esa situación no la veo real. O sea, de verdad te lo digo, no la veo real. Yo creo que como el tema es así de importante, tenemos que intentar ser lo más prudente posible. Claro, ponernos en situaciones ficticias, que a mí me cuesta ponerme en una situación de ese estilo porque es que no la veo real, no te podría dar un sí. Y además te voy a coger el mismo ejemplo que tú me has puesto, ¿vale? Tú me pones el ejemplo de José Bretón, ¿no? José Bretón, yo creo que el 99% de las personas que conocemos el caso, y creo que me quedo corto, el 99% pensamos que ese hombre es culpable. Y lo tenemos bastante claro. Y que se merecería esa prisión permanente revisable y no ver ni la luz del sol. Pero poniéndote ese mismo ejemplo, no se ha conseguido, si no recuerdo mal, porque ahora mismo tampoco sigo el caso en la actualidad, pero lo último que supe es que no había habido manera ni de encontrar cuerpo ni de realmente probarlo a ciencia cierta. Entonces, aunque el 99% de las personas pensemos que ese hombre es culpable y esté casi bastante claro y no se merezca ni ver la luz del sol, imagínate que no lo es. Imagínatelo. Y ese No hombre me lo puedo imaginar. pues en la misma situación que tú me pones. Entonces, yo si me pongo a pensarlo y digo, tío, si hasta este hombre que lo tenemos, y te pongo además otro ejemplo más, Marta del Castillo, el Carcaño y el otro y el otro. Esa gente además, creo que hasta mejor ejemplo, te voy a decir por qué. Porque encima, esa gente no solo hizo el daño que hizo, sino que encima llevan años haciendo daño a la familia, contando versiones diferentes de dónde está el cuerpo, contando versiones diferentes de cómo fue la cosa, y al final la familia sigue, los pobres, locos perdidos, porque no han encontrado el cuerpo de su hija. Pues imagínate en ese caso también que fueran inocentes y que llevan todos estos años riéndose, no riéndose de la gente. Ya sé que es muy difícil de ponerte en la situación, pero imagínate un caso hipotético que esta gente realmente no lo hicieron, pero como todo el mundo los ha culpado de primera hora, que ya sé que no, que yo te aseguro y conozco gente que los conoce en Sí, persona, sí.
que esa gente se llevan riendo de nosotros años. No han cambiado declaraciones y tú no reconoces una cosa que no has hecho. Pero por eso, ponte la situación porque en la vida pasan muchas cosas, ponte la situación de que desde primera hora, a nivel público, la presión social, se te culpa, sales en telediario, tú no has sido, por lo que sea del destino, se dan las coincidencias de que parece que has sido tú, y llega un momento en el que no tienes defensa y que prácticamente estás condenado, ya no solo por la justicia, sino por la opinión popular, y ya te dejas llevar y dices, mira, pues si me voy a comer la condena, pues mientras me pregunten voy a ir cambiando, porque es que no puedo decir otra cosa más que no he sido yo. Ponte en la situación, ¿vale? Ya sé que no lo pienso, pero ponte en esa situación. Una persona que de verdad le pase eso, que puede darse la ocasión, y se pega toda la vida preso por una cosa que no ha hecho. Yo no te puedo aceptar la prisión permanente revisable, y por el simple hecho de que es tan fácil como meterle 30 años de prisión. Le mete 30 años de prisión y lo más seguro es que se muera dentro de prisión. Sí, sí, yo creo que ha quedado claro. Sí, a ver, más o menos eso. Yo sí digo que sí, y tú es verdad que eres más prudente en ese sentido y dices que prefieres tener la presión. Yo lo entiendo, porque tú también en la situación en la que has estado, y más viniendo del tema del que viene, en el que tú vienes te han acusado de una cosa, ya entra en prisión, entiendo perfectamente que digas que hasta que no se demuestre totalmente no se meta, lo entiendo.